Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Simposium de Actualidades en Manejo de Emergencias Obstétricas y Cuidados Críticos. Estás en el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Vamos a empezar una serie de sesiones que consisten en abordaje de situaciones críticas de la paciente obstétrica. Esto será en dos partes. El día de hoy, 7 de abril del 2021, abordaremos tres temas fundamentales, que es el ABC de la paciente obstétrica crítica o ABC en la emergencia obstétrica. Número 2, manejo antihipertensivo de la preeclampsia con criterios de severidad y líquidos y vasopresores en choque séptico. Eso será el día de hoy. Estará a cargo de un servidor, soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista. Posteriormente el doctor Orlando Rubén Pérez Nieto, también intensivista. Y posteriormente el doctor Morgado, Luis Antonio Morgado Villaseñor, urgenciólogo también e intensivista. Entonces serán cápsulas entre unos 20-30 minutos cada una, no se vayan a despegar. Será algo dinámico el día de hoy. El día de mañana se verá lo de el manejo de la hemorragia obstétrica, la hemorragia posparto, trauma grave y embarazo, y también un taller de RCP en embarazo. Tratamos de hacer las cosas lo más didácticas posibles para que lleguen de una forma aterrizada y que se pueda aplicar a el paciente, en este caso a nuestra paciente obstétrica, que requiere todo nuestro apoyo, nuestras intervenciones para que tenga un mejor pronóstico. Así que no te despegues, vamos a estar al pendiente de nuestro chat en vivo para contestar preguntas. Regálanos una manita arriba a este video. Recuerda estar suscrito al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas, compartirlo, avisarle a tus compañeros que estamos a punto de empezar los temas para que pues todos nos actualicemos en este rubro tan delicado que es la emergencia obstétrica y los cuidados críticos obstétricos. Así que sin más, damos inicio, o voy a comenzar con el primer tema, que es el ABCD en emergencias obstétricas. Bienvenido al tema ABCD en emergencias obstétricas. En este tema abordaremos de forma estructurada las intervenciones que se deben realizar en una paciente obstétrica crítica. Esto va a servir como introducción y también, como les comento, como un sistema ordenado de abordaje en este grupo de pacientes y con los diferentes temas que estaremos viendo a lo largo del simposio. La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Partimos de esta premisa, que es que las pacientes obstétricas no deberían morir por alguna situación de las que se van a presentar: sepsis, hemorragia, preeclampsia, etcétera. Entonces, eso es una máxima de los cuidados críticos obstétricos, y cualquier situación que se detecte de gravedad se tiene que actuar de forma impecable para evitar un desenlace fatal en el binomio, priorizando siempre a la madre. Se basa la selección de estas pacientes graves de un triage obstétrico.
Este triage obstétrico, más que un lugar, es una actitud de detección de pacientes en base a observación, interrogatorio y signos vitales. A la observación, si tenemos un estado de alerta con una paciente somnolienta, estoporosa, inconsciente, si detectamos una hemorragia visible o abundante, si tiene crisis convulsivas, si su respiración es alterada y sobre todo se acompaña de alteraciones en la piel, como piel cianótica, etcétera, entonces es una paciente grave, es un código rojo que deberá atenderse de forma inmediata por un equipo de reanimación. Si es al interrogatorio un sangrado transvaginal abundante, si presenta crisis convulsiva o alguna situación de excitación del sistema nervioso central, igualmente se convierte en un código rojo y, como les comento, debe de ser atendida de forma inmediata en cuestión de segundos. La hipertensión en los signos vitales, la hipotensión, una bradicardia, una taquicardia, un índice de choque, sobre todo en población no obstétrica, no embarazada, perdón, una puérpera, más de 0.8 o más de 1, una frecuencia respiratoria menos de 16 o más de 22, una hipotermia o fiebre, también son situaciones de código rojo. Si se dan cuenta, salida de líquido amniótico, alteraciones en la motilidad fetal, pues no se convierte en una emergencia obstétrica. No significa que no sea algo prioritario, pero al menos no está comprometida con estos datos aislados solamente, la vida de la madre. Aquí priorizamos a la madre de forma inmediata. Una vez que detectamos que mi paciente tiene una emergencia obstétrica, debemos de activar el código oro, antes llamado código Mater acá en México. En los diferentes países deben de tener los nombres correspondientes para este tipo de equipo de reanimación que vaya a atender a las pacientes graves, o que se arme para atender a estas pacientes graves. Es el equipo de respuesta inmediata obstétrica, abreviado como el famoso ERIO. Entonces, cuando ya se detecta que es una emergencia obstétrica y se corrobora que así es, debemos de iniciar el ABC de la reanimación de forma inmediata. En menos de 3 minutos ya debe de estar atendiéndose estas pacientes, cualquiera que sea la situación grave que hemos seleccionado. El equipo de respuesta inmediata es un equipo interdisciplinario, consta de un coordinador administrativo que puede ser un subdirector médico, un director, un jefe de enseñanza cuando no hay algún operativo institucional, etcétera, ¿no? El líder del equipo, que consta de un intensivista obstétrico, un internista o algún médico especialista en pacientes críticos. El urgenciólogo puede ser, no lo lo dicen los lineamientos como tal, pero en la práctica clínica está tomando relevancia y posiblemente vaya a aparecer en los próximos lineamientos como tal. El ginecobstetra, que es el médico tratante, que junto con el líder del equipo toman decisiones, obviamente en conjunto con un anestesiólogo cuando así ocupe realizarse, el neonatólogo o pediatra, un cirujano general que puede ayudar a las complicaciones o a diferentes situaciones quirúrgicas, el valiosísimo servicio de enfermería con todas sus intervenciones correspondientes, personal de análisis clínicos, banco de sangre con todos los hemoderivados, un radiólogo que va a estar al pendiente para algún estudio complementario de imagen o que realice el obstetra o un ultrasonido a la cabeza del paciente que realice el intensivista. También trabajo social, que va a ser el enlace entre el personal médico y la familia de la paciente es fundamental, y un camillero disponible continuamente para los traslados intrahospitalarios o entre las diferentes salas que se están atendiendo a esta paciente. Ahora bien, una vez que ya se detectó esa paciente grave, ya sea, por ejemplo, preeclampsia, sepsis, hemorragia, etcétera, entonces hay que hacer la evaluación inicial y reanimación en base al ABCDE. Aquí es fundamental que por unos instantes olvidemos que la paciente está embarazada, porque de repente desviamos mucho la atención y rápidamente queremos ir a checar la frecuencia cardíaca fetal y el bienestar fetal. Aquí es primero la madre,
Cuando atiendes a la madre y reanimas a la madre y mejoras a la madre, vas a mejorar las condiciones fetales en la mayoría de las ocasiones. Reanimando a la madre, reanimas al feto. Entonces es importante hacer nuestro ABCDE de la reanimación y evaluar si la paciente tiene más o menos de 20 semanas de gestación, porque es una frontera importante. No es lo mismo que llegue un sangrado transvaginal en alguien de 12 semanas de gestación a que llegue un sangrado transvaginal en alguien de 35 semanas de gestación. Son diagnósticos completamente diferentes. Uno puede ser un síndrome abortivo y el otro tal vez un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, etcétera. Una placenta creta, muchas situaciones que cambian con esta situación. No es lo mismo que le llegue a alguien hipertensa con 12 semanas de gestación a alguien hipertensa con 35 semanas de gestación. Una es una hipertensión arterial sistémica, una crónica, posiblemente con sus excepciones, y la otra es una preeclampsia hasta demostrar lo contrario. Entonces, estas situaciones son importantes y para diagnósticos, pero también para toma de decisiones en la reanimación, recordando una situación muy peculiar. Aquí en este video vemos cómo está el útero grávido creciendo paulatinamente al paso de las semanas de gestación y la frontera de las 20 semanas de gestación, 20, 22, 24, en general 20 semanas, se convierte en un punto importante porque comienzan a haber cambios en relación a la paciente embarazada, cambios importantes en la vía aérea, en lo respiratorio, en lo hemodinámico, etcétera. Por efecto de la vasodilatación, por el efecto hormonal, presentan un edema de la vía aérea, la motilidad gástrica también disminuye, el gasto cardíaco aumenta hasta un 40% porque hay más volumen intravascular, porque aumentan la capacitancia venosa, baja las resistencias por esa vasodilatación y la presión cae un 10 a un 15%. En respuesta a esto, la frecuencia cardíaca aumenta entre 15 a 20 latidos por minuto de lo basal que usaba previamente. El compromiso de la elevación de los semidiafragmas va a causar una disminución en la compliance dinámica, no en la estática, pero sí en la dinámica. Tienden por esa restricción a tener una frecuencia respiratoria más alta, más aumentada, y tienden a barrer CO2 a partir de las 20 semanas, repito, y tienen alcalosis respiratoria crónica, que se compensa con una acidosis metabólica crónica. También después de las 12 semanas de gestación, el útero sobrepasa la sínfisis del pubis y se vuelve más vulnerable a trauma. Todos estos datos, aunque muy sencillos, toman relevancia para el manejo de las diferentes patologías que estaremos viendo más adelante. Entonces, todas estas situaciones hay que tomarlas en cuenta para los abordajes. Recuerden, tienden a estar taquicárdicas, tienden a estar hipotensas, tienden a tener alcalosis respiratoria, tienen una disminución en la motilidad gástrica, tienen el edema en la vía aérea y su útero es vulnerable al trauma después de las 12 semanas de gestación. Algunos cambios también importantes es los laboratorios. Recuerden que ellas tienen unos valores un poco diferentes. Por ejemplo, su valor normal de leucocitos es entre 6 a 16,000. Es decir, si alguien tiene, por ejemplo, 15,000 de leucos, entonces no sospecha, posiblemente no estaremos sospechando tanto de algún proceso infeccioso, porque para ellas no es una leucocitosis. Pero si tiene menos de 6,000, vamos a poner que tiene 5,000 de leucos, a lo mejor para una población no obstétrica, pues no es leucopenia, pero para ella sí lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. También otro punto importante, entre los que se mencionan acá, es la creatinina. Recuerden que tienen el gasto cardíaco alto, entonces tienen una hiperfiltración en la tasa de filtrado, en la tasa de glomerular. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? En personas, en mujeres, a lo mejor de otros países europeos, pues sí, a lo mejor andan en la creatinina en 0.6, 0.8. Pero ustedes recuerdan población latina, población mexicana en específico, mujeres ahí traen 0.3, 0.4 de creatinina. Independientemente de lo basal que manejen, el aumento al doble de lo basal, pues puedes ya considerarse una lesión renal aguda en contexto de una situación crítica, de una situación de gravedad. Por ejemplo, si alguien tiene 0.4 de creatinina de base y ante una situación crítica, por ejemplo, una preeclampsia, ahora tiene 0.8 de creatinina.
Entonces tú dices, pues está normal, está en rango normal, no pasa de 1.1, pero para ella aumentó el doble y ya es una lesión renal. Así que todas estas situaciones hay que tomarlas en cuenta en este grupo de pacientes, ¿de acuerdo? Se hemodiluyen, acuérdense que se preparan para sangrarse, hemodiluyen, por lo tanto usan hemoglobina y hematocrito más bajo de lo habitual. Entonces, esta es una cambios importantes y yo siempre les digo por lo anterior, hay que recordar que la paciente obstétrica, la paciente embarazada no tiene palabra, tiene unas manifestaciones que rondan, cambios fisiológicos que rondan en lo fisiopatológico, entonces hay que tener mucho cuidado con este grupo de pacientes. La fecha de última regla, sin duda nos hará saber si es más o menos de 20 semanas de gestación, pero algunas situaciones de emergencia o desconocimiento de esta fecha de última regla, pues nos hará no estar muy bien situados, recordando entonces que el fondo uterino nos podría dar una orientación bastante buena. Fondo uterino por arriba de la cicatriz umbilical, más de 20 semanas, por abajo de estas, menos de 20 semanas, con algunas excepciones, por ejemplo, pacientes con embarazos gemelares te pueden dar aparentemente semanas de gestación mayores de lo que realmente son. Pacientes con miomas también puede ser esa situación, o al revés, pacientes con retraso del crecimiento intrauterino fetal, pues te puede dar aparentemente menos semanas de la que realmente tiene. Entonces hay que ver por qué esta frontera de las 20 semanas es fundamental para toma de decisiones, tanto para diagnóstico, pero también para intervención. Específicamente, la intervención del desplazamiento uterino. Recuerden, las pacientes obstétricas con más de 20 semanas de gestación, al estar en un decúbito supino, lo que sucede es que comprime el útero grávido aorto-cava. Comprimen la aorta, comprimen la cava y afectan la precarga y la poscarga cardíaca. Nos da prácticamente como un choque obstructivo. Así que lo que debemos hacer es mantener entre 15 a 30 grados lateral hacia izquierda a estas pacientes de forma manual, de forma bimanual, con un textil que haga esta función después de las 20 semanas de gestación, porque se vuelven vulnerables el colapso, sobre todo de la cava y después de las 24 inclusive de la aorta. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y estar evaluando continuamente la frecuencia cardíaca fetal, que se mantenga entre 110 a 160. Recuerden, una taquicardia fetal te habla de alguna situación de hipoperfusión tisular materna aguda, una bradicardia fetal, tal vez una hipoperfusión tisular materna ya de más tiempo. No significa que no exista algo netamente fetal que cause alteraciones en la frecuencia cardíaca, pero en el contexto de obstetricia crítica es un marcador de perfusión tisular materna. Así que siempre hay que estar evaluando la frecuencia cardíaca fetal para saber como un punto más, una ventana clínica de la perfusión tisular en este grupo de pacientes. Entonces siempre acuérdense, para no empeorar la hipotensión o no generar hipotensión, realizar un decúbito lateral izquierdo o un desplazamiento manual o bimanual de ese útero. Ahora bien, recuerden esto, lo que beneficia a la madre es en general bueno para el feto. Reanimando a la madre, reanimamos al feto. Así que nunca olvidemos esta máxima de la obstetricia crítica. Ahora bien, algunos puntos específicos en la evaluación y manejo de la vía aérea y la ventilación en base a los cambios fisiológicos que vimos previamente, es que ellas son más propensas a hipoxemia. La elevación de los semidiafragmas causa una disminución en la capacidad residual funcional. Tienden a tener más colapso alveolar y por lo tanto más hipoxemia, menos reserva de oxigenación. Hay que tener muy en cuenta esta situación. Siempre se consideran vía aérea difícil, hasta 4 o 8 veces más, y siempre se consideran estómago lleno. Así que mucho ojo, estas pacientes, si se requiere un apoyo avanzado de la vía aérea, tendría que ser con una secuencia de inducción rápida, considerando siempre tubos orotraqueales más pequeños. A lo mejor si vamos a usar un 7,5, podemos usar hasta un 7 o un 6,5 inclusive, porque tienen mucho edema de la glotis, de las cuerdas, entonces disminuye mucho ahí la glotis. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. Ahora bien, también tener plan alterno. Si no se puede intubar, pues tener una mascarilla laringia o tener planes de videolaringoscopía o inclusive vías aéreas quirúrgicas. Recordando que
la posición de bue o la posición en rampa es bastante buena para ellos, alinean los ejes con mayor facilidad y pueden tener menos dificultad para el acceso a una vía aérea avanzada, específicamente de un tubo orotraqueal. Y recordamos que esa alcalosis respiratoria, por la restricción que tiene, hará una meta de gas diferente en cuanto a CO2, entre 28 a 32 milímetros de mercurio es su meta de CO2, por cambio fisiológico propio de la embarazada. Hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Ahora bien, también es importante en lo circulatorio que pueden tener manifestaciones tardías o anormales de estado de choque. Como toleran mucho pérdidas sanguíneas, puede que no nos demos cuenta, que no estén tan hipotensivos, o que nos confiemos porque no, tienen tendencia a la hipotensión, tienen tendencia a la taquicardia, entonces no me preocupo. Pero esta paciente realmente tiene marcadores de hipoperfusión tinsular ante una situación de pérdida de volemia, así hay que tener mucho cuidado con estas pacientes. Ojo con los vasopresores, cuando se requiera usar un vasopresor en una embarazada, pues dicen por ahí vamos contratiempo, porque la circulación útero-placentaria se ve afectada importantemente. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Ya cuando haya un feto viable, en conjunto con un obstetra, de preferencia un obstetra crítico. Recuerden que actualmente la medicina crítica obstétrica está tomando un lugar muy privilegiado en el manejo de este grupo de pacientes, por toda la experiencia y esa dualidad que tienen clínica y quirúrgica para tomar decisiones. Así que mucho ojo con los pacientes que ya requieran un vasopresor, porque vamos contratiempo. Claro, siempre hay que priorizar a la madre, obviamente, y estar con cuidado que se presente el síndrome de hipotensión supina. Puede que esto agrave la situación de inestabilidad que esté presentando mi paciente, o que esta sea la causa de una inestabilidad y nos podamos confundir si no ponemos un decúbito lateral izquierdo de forma adecuada. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo también de una reanimación hemodinámica? Que no sobrecarguemos. Ya vamos a ver en su momento los diferentes temas. Digamos, esto es algo introductorio, algo que nos tenemos que empapar, pero hay que evitar la sobrecarga hídrica. Recuerden que el edema que causa una reanimación, una sobrereanimación, son importantes. Así como se ve la piel, así están los pulmones, así están los riñones, así está intestino, así está cerebro, y definitivamente nos causa un trastorno en el aporte de oxígeno a los diferentes tejidos y fallas orgánicas múltiples. Así que hay que tener mucho cuidado con esta situación. Si vamos a reanimar una hemorragia mayor, usemos hemoderivados conforme los diferentes lineamientos que se van a ver en otras clases aquí más adelante. Y si se tiene otras causas de choque, considere respuesta a volumen y use cristaloides. Pero obvio, no es así de sencillo. Hay que hacer un desglose mucho más profundo de estas situaciones. Ahora, si nosotros tenemos hipotensión, pensemos en una hemorragia obstétrica, sobre todo la posparto, que es la más común, o en sepsis. Y si nos vamos para el otro lado, si tenemos hipertensión, pensemos en preeclampsia. Y estas tres patologías las abordaremos, son las que estamos abordando más en esta sección, en este simposium que estamos brindando. Así que hay que tener mucho cuidado con tener inestabilidad de mi paciente, abordarla de forma adecuada, obviamente teniendo algunas otras situaciones que se puedan presentar como diagnósticos diferenciales y acorde al contexto clínico de mi paciente. Ahora bien, en lo neurológico es muy importante y es prácticamente un derecho de cualquier ser humano, no tener dolor. Actualmente hay que aliviar el dolor y aliviar la ansiedad en la mujer embarazada. En cualquier situación, y obviamente en obstetricia crítica, pues no es la excepción, nada de que no, madre, así duele, no, usted, no, así es normal. No es normal tener dolor. Así que hay que tener siempre esa precaución de abordar de forma multimodal la analgesia para que mi paciente, en medida de lo posible y de las contraindicaciones respectivas, las diferentes estrategias de manejo de dolor. Es decir, puedes ponerle a alguien que ocupe a lo mejor magnesio para dolor, lidocaína, ketamina, opioide, paracetamol, etcétera. Pero a lo mejor alguien no puede ponerle paracetamol por un daño hepático. A lo mejor alguien no le puedes poner magnesio por una insuficiencia renal. A lo mejor alguien no le podrías poner
algún opioide porque es alérgico. Entonces, eso es lo que hay que tener siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque la aliviar el dolor disminuye también el aumento de la presión intracraneal y causa menos secuelas neurológicas. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué se debe hacer en toda paciente neurocrítica obstétrica? Mantener la perfusión tisular, hacer un monitoreo neurológico muy apegado, una adecuada presión arterial media, la cabecera a 30 o 45 grados, siempre teniendo un desplazamiento uterino entre 15 a 30 grados, como vimos previamente, mantener normoglucemia, mantener normoxemia. En ellas es preferible tener una saturación entre 94 y 98%, porque una, tienes más propensas a hipoxemia, y dos, también el feto sufre mucho ante hipoxemia. Tener normocapnia relativa. Ya sabemos que ellas manejan un CO2 de 30 más menos 2. Evitar fiebre, ¿de acuerdo? Es fundamental, porque inclusive la propia fiebre es una causa de paro cardíaco en la paciente embarazada. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. Y el estudio que se ocupe para diagnosticar y normar conducta se tendría que realizar. Acuérdense que aquí la prioridad es la madre. Tomografía, resonancia, electroencefalograma, punción lumbar, lo que sea necesario en situaciones críticas hay que realizarlo, ¿vale? Y ya por último, todo esto se debe hacer con un equipo multidisciplinario, con un equipo interdisciplinario, porque es entre especialistas y también entre otras profesionales de la salud, para que se lleve un buen abordaje de mi paciente. Son muchas situaciones que podemos tener como una causa de desenlace fatal en este grupo de pacientes. Entonces siempre hay que estar pensando en todos los diagnósticos posibles que nos pueda estar complicando a mi paciente y que pueda causar una afección, una muerte materna o una muerte de fetal, una muerte o un compromiso del binomio. Así que hay que tener mucho cuidado. Estamos manejando 2 pacientes ahora y debemos de tener mucha responsabilidad en esa situación. Como conclusión de esta parte introductoria, la embarazada grave requiere un abordaje sistematizado y cualquier embarazada o puérpera con inestabilidad debe recibir cuidados críticos. ¿En dónde? En prehospital, en urgencias, en quirófano, en recuperación, en hospital y también en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, la unidad de cuidados intensivos, la UCI, no es un lugar, es una actitud y debe de brindarse los cuidados en donde se encuentre la paciente. Recuerden que los pacientes deben de tener los cuidados acorde a su situación clínica, no a su situación geográfica. Así que esperemos que esto les haya marcado una pauta para tener un abordaje diferente en este grupo de pacientes. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. No se despeguen, continuamos con el temario. A continuación vamos a dar pie a el doctor Orlando Rubén Pérez Nieto, médico urgenciólogo intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de San Juan del Río, Querétaro, experto en diferentes temas de abordaje del paciente crítico, autor de yo creo ya decenas o inclusive si no más, sin exagerar, vaya, hasta cientos de publicaciones tiene el doctor acerca de los diferentes tópicos de medicina crítica. Así que los vamos a dejar en muy buenas manos. Esto es una actualización dirigido al manejo antihipertensivo de la preeclampsia con criterios de severidad. Así que adelante al doctor Orlando Rubén Pérez Nieto con el tema manejo antihipertensivo en preeclampsia con criterios de severidad. Recuerden, no se despeguen, al final se va a dejar el link para que ustedes puedan descargar la constancia de este simposio. Se va a dejar el día de mañana en la segunda parte. Al finalizar en la última sesión, ahí se va a poner el link en el chat en vivo del canal, aquí en el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Así que seguimos en contacto, no se despeguen.
Hola a todos, pues continuando con el temario, vamos a ver ahora el abordaje de la preeclampsia severa, o sea, cuando una preeclampsia nos da un riesgo para la vida o la función de los órganos, y esto puede llegar a ponernos, pues inclusive a hacer miedo en el tratamiento, porque pueden ponerse graves las pacientes y tener complicaciones que les pueden dejar ya sea con alguna falla orgánica persistente o les puede quitar la vida. Ya saben que es de las primeras causas de muerte, obviamente sin hablar de COVID-19, es la primera causa de muerte en algunos países. Entonces vamos a ver qué se les tiene que hacer a los pacientes graves con preeclampsia. Ustedes saben que el diagnóstico de preeclampsia es hipertensión más proteinuria. Ya se quitaron desde hace muchos años los criterios como edema de extremidades, actualmente nada más con la hipertensión y la proteinuria, o hipertensión, por ejemplo, que tenga arriba de 180 milímetros de mercurio de presión sistólica, ya se considera preeclampsia, aunque no tenga proteinuria la paciente. Entonces, eso es lo que hay que considerar y es lo que debemos saber cómo tenemos que abordar una paciente con una crisis hipertensiva secundaria a la preeclampsia. Y la eclampsia es una complicación de la preeclampsia, no es una entidad diferente. De hecho, ya se debería quitar el término de eclampsia porque no tiene ningún impacto en mortalidad. O sea, no porque una paciente convulsione significa que se vaya a morir más, ni tiene ningún otro impacto en el pronóstico. Nada más que nos espanta pues el hecho de ver a una paciente embarazada convulsionando. Pero es nada más una manifestación del edema cerebral generado por la preeclampsia, es una complicación más de la preeclampsia, como las son las hemorragias o el edema pulmonar, no es una entidad separada. ¿Ok? Nada más un poquito de fisiopatología. Ustedes acuérdense que la preeclampsia es cuando no tenemos, una de las teorías más aceptadas es cuando no tenemos una implantación adecuada de la placenta, digamos, en el útero, o sea, de las arterias que son espirales. El epitelio se implanta de manera anómala, lo que ocasiona un incremento tremendo en la resistencia para el paso de la sangre, pues. Y entonces lo que ocasiona esto es que se incrementan los niveles de algunas proteínas que pueden hipertensar a las pacientes, como el tromboxano, como factores proinflamatorios, endotelina, etcétera, etcétera. Todo esto va a hacer que ocasione una emergencia hipertensiva a la larga en la paciente y ponga en riesgo el bienestar materno-fetal. Lo que tenemos aquí es justamente la competencia entre las proteínas o las hormonas que son vasoconstrictoras, que son la endotelina, por ejemplo, que la libera el endotelio, la angiotensina 2, que es el vasoconstrictor más potente del cuerpo, el tromboxano 2 o los radicales libres de oxígeno. Todo esto va a generar vasoconstricción arterial y tenemos nuestros propios vasodilatadores, que regularmente son mucho menor cantidad que los vasoconstrictores que tenemos. Los vasodilatadores tenemos la prostaciclina, que es la prostaglandina I2, el óxido nítrico, péptido auricular natriurético tipo C, por ejemplo. Lo que va a pasar en la paciente con preeclampsia es que va a tener un incremento tremendo de las hormonas o de las proteínas que vasoconstrigen a la paciente. Le van a ganar a todas las vasodilatadoras y la paciente se va a hipertensar y va a generar hipertensión durante el embarazo, regularmente arriba de la semana 20, pero esto puede aparecer desde un poquito antes. El diagnóstico operacional está arriba de la semana 20 y puede llegar a más complicaciones si esto no se diagnostica a tiempo y no se le da tratamiento adecuado. Va a llegar a complicaciones graves. ¿Qué complicaciones graves? Pues todo a fin de cuentas, esta mala invasión del trofoblasto que incrementa las citocinas que generan vasoconstricción, van a acabar en hipoperfusión placentaria. Entonces se generan toda esta liberación de estrés oxidativo, de los mediadores vasoconstrictores y acaban en lo peor que es la lesión endotelial. Ustedes saben que el endotelio es básicamente la parte más importante del cuerpo, es la que regula absolutamente toda nuestra perfusión. Entonces, al haber una lesión endotelial, en la paciente empieza a haber complicaciones graves como isquemias locales. ¿Okay? Y la isquemia local, por ejemplo, a nivel renal, va a generar lesión renal aguda, va a generar también inclusive isquemias en otros órganos. La paciente puede acabar con complicaciones graves, hepáticas, cerebrales, etcétera, secundario a una preeclampsia severa.
¿ok? Lo que vamos a enseñar ahorita es más o menos a cómo tratar una crisis hipertensiva secundaria a esta situación, pero recuerden que todo es mediado por una lesión endotelial, porque esto importa muchísimo en algunas partes del tratamiento que vamos a ver más adelante. El endotelio tiene muchas funciones. ¿Qué funciones? Por ejemplo, tiene la propiedad de vasorregularnos. El endotelio puede generar que haya vasodilatación arterial y vasoconstricción arterial para regular el flujo sanguíneo en los órganos vitales, para empezar. Está recubierto por, digámoslo así, una parte que evita que se formen trombos, ¿ok? Tiene propiedades antitrombóticas, por eso no nos trombosamos, por eso no nos coagulamos, porque tenemos un endotelio funcional. Si el endotelio disfunciona, si el endotelio se inflama, vamos a generarnos un estado protrombótico. Entonces, acuérdense que las embarazadas de entrada son protrombóticas porque lo que quieren es evitar que sangre cuando tengan el bebé. Pero si tenemos preeclampsia son más protrombóticas y podemos generar más riesgo de trombosis venosas profundas o tromboembolia pulmonar. También tiene propiedades antiproliferativas, propiedades hemostáticas, pues evita que también tengamos unas hemorragias que pongan en riesgo nuestra vida en condiciones normales. Propiedad antiagregante, generan a fin de cuentas que si se hace algún trombito por ahí, por alguna lesión endotelial que tengamos, pues se genera fibrinolisis y se disuelve por completo el trombo. Tiene propiedades antiangiogénicas y genera un adecuado metabolismo de las lipoproteínas, idealmente evitando su acumulación, que cuando nosotros tenemos una lesión ahí, pues generamos placas. Cuando nosotros tenemos una lesión endotelial, porque tenemos una isquemia sostenida, por ejemplo, a nivel de la circulación fetoplacentaria, empezamos a tener una disfunción que va a condicionar una disregulación del tono vascular y nos va a generar vasoconstricción, o a las embarazadas les va a generar una vasoconstricción sostenida que la va a llevar a las complicaciones graves. Dentro de esta vasoconstricción lo que va a generar es algunos síntomas que son bastante comunes. Por ejemplo, a nivel abdominal puede tener dolor epigástrico. El dolor epigástrico no nada más, bueno, más bien la manifestación más grave del dolor epigástrico es que tenga alguna lesión hepática. Puede haber una ruptura hepática, puede haber un hematoma subcapsular. Hay que tener mucho cuidado cuando la paciente con preeclampsia o la paciente embarazada le duele el estómago. Mucho cuidado con esa situación. Alteraciones visuales, pueden tener que vean lucecitas las pacientes, que tengan destellos luminiscentes a nivel ocular, que tengan náusea y vómito. Es bastante frecuente también náusea y vómito de por sí una embarazada tiene, pues una paciente con preeclampsia puede tener un poquito más. Lo más importante es cuando empieza a tener problemas como dolor torácico o disnea, porque esto ya nos habla regularmente de que la paciente está en plena falla cardíaca y tiene edema pulmonar. Y también pueden tener dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede ser levesón, pero cuando la paciente tiene dolor de cabeza persistente, al tratamiento ya nos habla de que puede tener, es un dato de severidad ya de la preeclampsia cuando no cede rápidamente con la terapéutica inicial. El dolor de cabeza corresponde regularmente a que las pacientes no tienen, en la cabeza no tienen vasoconstricción, regularmente es al revés. Tenemos una vasoconstricción sistémica, excepto a nivel cerebral. En el cerebro empieza a haber una vasodilatación que empieza a generar edema cerebral y esto puede ocasionar dolor de cabeza y las complicaciones más graves de la preeclampsia, como la eclampsia, por ejemplo, o llevarla a otras alteraciones con incrementos súbitos de la presión arterial como hemorragias intracraneales. Complicaciones tenemos que la paciente tenga un edema pulmonar que la lleve a requerir ventilación mecánica, por ejemplo, o que tenga una lesión cerebral, una hemorragia intracraneal, por ejemplo, que la lleve a requerir ventilación mecánica. Podemos tener coagulación intravascular diseminada, podemos tener síndrome de Hell, que actualmente ya no es otro síndrome aislado, sino es una complicación de la preeclampsia. Entonces entra dentro de los datos de preeclampsia severa la trombocitopenia, que la paciente tenga hemólisis, por ejemplo, son datos agregados a la preeclampsia. Falla renal, si la paciente tiene más, bueno, lo normal de una embarazada de creatinina es más o menos 0.6, 0.7. Una paciente que ya empieza a tener más de esto, se asocia a que algo está pasando en sus riñones. Si está arriba de 1.1 de creatinina, que para una persona que no está embarazada es normal, se asocia a que la paciente ya tiene una falla renal establecida. Mucho cuidado, y eso es un dato ya también de preeclampsia severa. Algo más común y la primera causa de muerte, aparte de complicaciones neurológicas, es el edema pulmonar. Y el edema pulmonar a veces no está dado únicamente por la vasoconstricción y la emergencia hipertensiva que tiene la paciente, sino es iatrógeno. Porque si le pasan líquido intravenoso a una paciente que tiene una crisis hipertensiva, le vamos a generar edema pulmonar. Es una tontería darle líquido a una paciente
que tiene una emergencia hipertensiva y que aparte está predispuesta a fugar líquido porque las pacientes embarazadas están obviamente con una presión coloidosmótica muy baja, entonces van a fugar líquido a todos lados, entre ellos el pulmón es uno, y pues vamos a acabar complicando el asunto. Accidentes cerebrovasculares regularmente son de tipo hemorrágico, puede haber hemorragias intraparenquimatosas, pero si la paciente tiene algún otro riesgo previo como un aneurisma preformado, pues puede generar que se reviente. Síndrome de estrés respiratorio agudo, paro cardíaco. No saben que el paro cardíaco, bueno, lo vamos a ver más adelante, que se tiene que hacer cuando hay en paro una paciente obstétrica. Y pues obviamente la muerte. Entonces, mucho cuidado con esa. Entonces, ¿cuáles son los órganos blancos que afectan la preeclampsia grave? El cerebro, hemorragias regularmente, convulsiones, síndrome de Press, que la paciente quede con amaurosis por algunas horas. En la retina puede haber desprendimiento de retina. En el corazón, pues puede tener falla cardíaca que condiciona un problema pulmonar, que se edema pulmonar regularmente. En la sangre, pues puede haber trombocitopenia o puede haber anemia hemolítica. Esta anemia hemolítica está dada regularmente porque el endotelio, porque no regula el tono, entonces está apachurrado el endotelio. Entonces, cuando pasa por ahí los eritrocitos se atascan en los capilares que están cerrados, pues, y ahí se mueren. Entonces genera una anemia microangiopática, así se le llama. En el hígado podemos tener una ruptura hepática, un hematoma subcapsular, estos son peligrosísimos. Hay gente famosa que ha fallecido por preeclampsia severa, por rupturas hepáticas, peligrosísimo esta situación. Si no estamos bien al pendiente si la paciente sangra o no, si no tenemos un ultrasonido a la mano, si no sabemos revisar qué es un FAST, por ejemplo, podemos llevar a que la paciente se complique, etcétera, etcétera. En el útero, pues puede tener desde complicaciones no tan graves como restricción al crecimiento intrauterino del bebé, que no crezca de plano, que aunque pasen los días, el bebé no siga creciendo porque pues obviamente tiene comprometida la circulación fetoplacentaria, hasta que tenga complicaciones como hemorragias, rupturas o desprendimiento de placenta. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. La preeclampsia predispone a complicaciones locales uterinas y el feto, en el peor de los casos, pudiera llegar a perderse por no tener un diagnóstico apropiado y un tratamiento adecuado pronto. Aquí tenemos un caso real que hemos tenido, por ejemplo, en la terapia intensiva donde yo trabajo. Observen esa presión arterial de la paciente, 231/100. ¿Ok? Observen, la presión sistólica regularmente está dada por el volumen sistólico. Es una paciente que está de entrada hipervolémica. Es una paciente, las pacientes que embarazadas están hipervolémicas, tienen 50% más de volumen circulante que cualquier otro paciente. Entonces tiene una presión sistólica muy alta y la diastólica también está muy alta, obviamente. La diastólica nos habla más del tono vascular. Entonces tiene 125 de diastólica, 231 de sistólica. Quiere decir que tiene tanto mucho volumen circulante como tiene un tono vascular bastante apretado. Entonces lo que hay que hacer rápidamente para mejorar a esta paciente es darle tratamiento con vasodilatadores idealmente. ¿Alguien podría optar por otro tipo de antihipertensivos? Pues vamos a revisar cuáles son los medicamentos que les podemos dar a estos pacientes, sobre todo en situación de urgencia, porque esta paciente, si la dejamos así, con esa presión, se nos va a complicar con hemorragia intracraneal, con edema pulmonar, con lesión renal aguda y puede perder la vida si no actuamos muy rápido. ¿Ok? Todo el tratamiento que les voy a mencionar está basado en las guías más recientes del manejo de la preeclampsia. ¿Ok? Primero, ¿cuándo vamos a manejar enérgicamente a una paciente con preeclampsia? Cuando tenga una crisis hipertensiva que se diagnostique con presión sistólica más de 160 milímetros de mercurio o diastólica de más de 110 milímetros de mercurio. Tenemos que iniciar el tratamiento rapidísimo, antes de 30 minutos, para evitar las complicaciones. ¿Ok? ¿Qué medicamentos tenemos? Vamos a revisar uno por uno. Primero, uno de los más famosos es el alfa-metildopa o la metildopa. Este inhibe los receptores alfa adrenérgicos, reduce la producción de dopamina y por lo tanto reduce a fin de cuentas la acción de la noradrenalina y de la adrenalina, bajando la presión arterial. El problema, y por lo que no se recomienda en estas situaciones de urgencia, es que tiene una acción más o menos cercana a las 24 horas, por eso no lo tenemos que usar de urgencia. Es un fármaco que es seguro y disminuye la incidencia de preeclampsia superpuesta a las pacientes que ya son hipertensas, pero no lo vamos a usar en situaciones de emergencia. ¿Okay? Ténganlo bien claro. La betalol es el mejor fármaco al día de hoy en México, por ejemplo, y en muchos países de Latinoamérica para tratar una emergencia hipertensiva. Los únicos dos fármacos efectivos ante esta situación son, bueno, los más efectivos son la betalol y es el micardipino, pero el micardipino no hay existencia en muchos países, por tanto la betalol
es la mejor opción actualmente. Es un antagonista alfa, beta 1 y beta 2 antibiótico. ¿Okay? Entonces, lo que hace este medicamento es que lo pasamos de forma intravenosa. Podemos poner bolos de 10 o de 20 miligramos intravenoso y esperamos que en unos minutos, en pocos minutos, la presión baje rapidísimo. Por lo tanto, disminuye los síntomas y disminuye las complicaciones. Es el recomendado de primera línea, es el mejor de los fármacos. ¿Okay? ¿Cuál es el único riesgo que puede pasar? Y sobre todo si ya se da el tratamiento para preeclampsia ya no en una urgencia, sino si seguimos tratando a la paciente con la betalol, inclusive, por ejemplo, por vía oral, pues que incrementa el riesgo de restricción al crecimiento intrauterino a largo plazo. Esto no nos preocupa en este momento. La betalol, aquí lo que queremos es salvar la vida del paciente ante una emergencia hipertensiva. ¿Qué otro medicamento tenemos? Uno muy bueno, muy bueno, es el nifedipino. ¿Ok? Es un calcio antagonista de hidropyrimídico, que seguro es efectivo, es de lo mejor que hay para el manejo de la presión arterial en los pacientes con preeclampsia. Es una acción pues, bastante rápida, protege el miocardio y disminuye el riesgo de edema pulmonar, porque a fin de cuentas al dilatar los vasos sanguíneos, principalmente en este caso, por ejemplo, generar un poquito de venodilatación, pues genera que la paciente no se encarque a nivel pulmonar. Entonces el nifedipino es bastante buen medicamento. La única cosa que necesitamos es que la paciente tolere la vía oral para eso. Porque pues el medicamento es por vía oral, entonces si la paciente está con náusea y vómito, pues va a ser muy difícil que se lo podamos aplicar. Hidralazina, muy buen fármaco también, es un vasodilatador intravenoso. Podemos darlo igual que la betalol en bolos o también en infusión. Es un inicio muy rápido. Es el de segunda línea para emergencia hipertensiva. Entonces ya tenemos el de primera, que es el betalol. No tenemos la betalol en existencia por cualquier cosa, pues usamos ahora entonces hidralazina, lo que tengamos a la mano. ¿Ok? Dice aquí que tiene riesgo de mayor hipotensión materna. Es un artículo del 2019. Pues la realidad es que yo en mi vida he visto una hipotensión por hidralazina en una paciente con preeclampsia severa. Digo, esa es mi opinión, pero pues van a ver que difícilmente una se les va a hipotensar y como que si hipotensa no pasa absolutamente nada. ¿Ok? Es lo que queremos, que se le baje la presión a la paciente. Puede llegar a tener compromiso en la perfusión fetal, pues obviamente todos los fármacos que bajen la presión, así como el betalol, pues a la larga podrían causar esta situación, pero en esto no nos preocupa en este momento. Como cualquier fármaco agresivo que trate de modificar la hemodinamia de las pacientes obstétricas, requeriría aparentemente monitoreo cardiotocográfico. Sin embargo, esto está en duda actualmente si es el monitoreo cardiotocográfico realmente es útil o no para las pacientes obstétricas graves. Y se debe usar en hipertensión refractaria, o sea que si al paciente le pasamos la betalol y no mejora, podemos optar por sumar la hidralazina al tratamiento, más tal vez el nifedipino a la paciente. ¿Okay? ¿Cuáles son las dosis? Quedamos que los medicamentos que podemos usar, primera línea es el betalol, podemos dar bolos de 10 o 20 miligramos. ¿Ok? Nos esperamos 10 minutos, la presión no baja, otro bolo de 10, otro bolo de 20, otro bolo de 20. ¿Cuántos bolos podemos poner? 3 o 4 bolos. Si en 3 o 4 bolos la paciente no baja la presión arterial por debajo de 160 milímetros de mercurio, idealmente que esté cerca de 155 milímetros de mercurio de presión sistólica, o mejor, que ya esté normal la presión sistólica, podemos utilizar una infusión, ¿ok? Continua de la betalol. Eso sería lo ideal. ¿Cuánto vamos a poner en infusión continua de la betalol? 1 o 2 miligramos por minuto. Entonces, no es muy fácil de calcular la infusión de la betalol. ¿Cuál es el inicio de acción? Pues rapidísimo, les digo, 1 o 2 minutos, por tanto, en 5 o 10 minutos la presión ya tiene que bajar. Entonces, es el mejor fármaco para esto. Si no tenemos la betalol, usamos hidralazina. La hidralazina igual van a ser bolos de 5 a 10 miligramos, ¿sale? ¿Cada cuánto? Cada 20 a 40 minutos. Regularmente lo vamos a hacer cada 20 porque ante la premura de una emergencia hipertensiva por preeclampsia, pues hay que ponerles bolos seguidos, cada 20 minutos. Cada 20 minutos vemos que la presión arterial baja. Si no baja en algunos bolos, podemos usar una infusión continua. ¿Cuánto? De máximo 10 miligramos por hora. ¿Vale? Ponemos 100 miligramos de hidralazina en 100 mililitros de solución glucosada, por ejemplo, y le ponemos máximo a 10 mililitros por hora. Es muy sencillo igual de programar, igual que la de la betalol, sin tanto problema. Y lo que podemos optar es por dar esos medicamentos intravenosos, el que tengamos, la betalol o hidralazina, y también darle rápidamente nifedipino a la paciente. ¿Ok? ¿Cuándo le podemos dar? 10 a 20 miligramos por vía oral. La dosis máxima en esta guía por lo menos es de 180 miligramos, pero hay guías que lo llevan hasta 240 miligramos como dosis máxima. Uno puede acabar dando, inclusive sin tanto problema, hasta 60 miligramos cada 6 horas de nifedipino. El chiste es que la presión arterial de la paciente baje y evitemos complicaciones graves. ¿En cuánto tiempo empieza a actuar? Más o menos aproximadamente como unos 10 minutos. Entonces tampoco es tan. Podemos utilizar
lo que tengamos de estas tres cosas. No opten por usar quedamos alfa-metildopa, no sirve en esta situación. Hay que usar cualquiera de estos tres fármacos. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan bien presente, sácanle un pantallazo a esta imagen para que tengan bien puestas las dosis. Hidralacina pueden poner como dosis máxima ya cuando se calma la situación, digamos, pueden usar vía oral hidralacina hasta 200 miligramos al día. La betalol ya cuando se calma la emergencia hipertensiva pueden usar hasta más o menos 1200 miligramos al día. Cuando se calma esto ya no es en situación de urgencia. El nifedipino, ya que se calma la emergencia hipertensiva, pueden usar hasta 180 miligramos al día. Les digo, algunas otras guías manejan hasta 240, o ahora sí, usar metildo, que hay en todos lados y es muy barata, hasta 2 gramos al día. Cuando se calmó la emergencia hipertensiva, cuando ya usamos la betalol, hidralacina o nifedipino, podemos seguir dejando estos medicamentos o podemos cambiar al alfa-metildopa, por ejemplo, para que no se vuelva a arrancar la paciente con la crisis hipertensiva o hacer o hacer combinaciones de los fármacos. Una estrategia que es bastante buena es, por ejemplo, calmar la crisis hipertensiva rápidamente con la betalol o hidralacina y empezar a dar nifedipino. Y ya lo único que tenemos que hacer es nifedipino, podemos subir y escalar la dosis hasta el máximo y seguramente con eso vamos a tener un adecuado control arterial de la presión arterial, perdón. Si con el nifedipino solito no alcanzamos un control de la presión arterial ya que esté controlada la crisis, por ejemplo, que ya la paciente tenga tal vez, no sé, 150 milímetros de mercurio de presión sistólica, ya no tiene 160, ya no tiene 180, y no se controla con la dosis máxima de nifedipino, podemos optar por sumarle un segundo antihipertensivo como la metildopa, por ejemplo. Si no se controla con nifedipino y metildopa y no estamos en los rangos que nosotros queremos, que es normotensión, por ejemplo, podemos optar por darle un tercer antihipertensivo por vía oral, que puede ser ya ahora sí la hidralacina o el beta. Es lo que podemos utilizar. Nada más recuerden que estas dosis que están presentes ya son cuando no hay una emergencia, ya nada más son de manejo posterior. Sulfato de magnesio, pues ¿qué creen? El sulfato de magnesio está sobrevalorado. Para empezar, se necesitan 300 pacientes para prevenir, por ejemplo, un episodio de eclampsia. Y cuando la paciente tiene eclampsia, regularmente está bien establecido que le demos sulfato de magnesio, pero ¿por qué? No es por lo que dicen que es estabilizar la membrana celular, ni mucho menos, no, es porque el sulfato de magnesio pues también es vasodilatador, aunque es un poquito menos potente que los demás. Entonces, al vasodilatar la paciente baja un poquito la presión arterial, disminuye el edema cerebral y deja de convulsionar la paciente. Así de simple, es bajar la presión. Entonces, es lo que se debe utilizar, pero realmente está sobrevalorado, ¿sale? No es por otra cosa. ¿En quién sí se debe usar sulfato de magnesio? En pacientes que tengan un producto pretérmino, porque con eso disminuimos el riesgo de parálisis cerebral, pero además realmente lo que nos importa es bajar la presión arterial, no tanto el efecto protector de la eclampsia, por ejemplo, de magnesio. ¿Okay? Si alguien empieza a usar sulfato de magnesio, por amor de Dios, revísele los niveles de magnesio, porque nos hemos encontrado un montón de veces con más complicaciones del sulfato de magnesio que beneficios. La paciente, cuando se dan cuenta, ya se quedó dormida, ya dejó de orinar y entonces el sulfato de magnesio se le acumula, empieza a tener complicaciones cerebrales, empieza a quedar dormida, pierde el estímulo respiratorio y podemos tener hasta apnea por sulfato. Cuidado con esa situación, no abusen del sulfato de magnesio, y si alguien lo quiere indicar, pues indíquelo, pero por amor de Dios, tómenle controles de magnesio. Tiene que estar más o menos entre 4 y 7 mil equivalentes por litro, por ejemplo. ¿Okay? Eso es lo que tienen que mantener. Si está más, podemos tener complicaciones. ¿Y qué le vamos a vigilar a la paciente? Que por alguna razón le pongan sulfato de magnesio, porque pues tiene un bebé pretérmino, por ejemplo. Pues podemos checarle, los reflejos patelares. Cuando se empiezan a perder los reflejos, aguas, paren el magnesio y pídenle un control. ¿Sale? ¿Qué más tenemos que checar? La frecuencia respiratoria de la paciente y el estado neurológico, porque es frecuente, les digo, que no chequemos nada y que tengamos complicaciones asociadas. Se han estudiado otros medicamentos para bajar la presión, como obviamente cosas básicas como el metoprolol, pero también otros betabloqueadores, oxpenolol, propanolol, diaxóxido, que era un antihipertensivo muy viejo, ya no se usa para eso. El prazosin es como de última línea para intentar bajar la presión. Nicardipino es muy bueno, pero casi no hay en muchos países. Inhibidores de la ECA, por ejemplo, cuidado con eso. Inhibidores de la ECA y antagonistas de la angiotensina 2 solamente se deben usar cuando ya se resuelve el embarazo para evitar complicaciones renales a nivel fetal. Cuidado con esa situación. ¿Y cuál va a ser la meta? Ahí les va. Depende de la guía.
Algunas guías dicen mantener, por ejemplo, presión sistólica entre 130 y 155 milímetros de mercurio y una diastólica entre 80 y 105, que si está arriba de esto tenemos que dar otra vez dosis de vasodilatadores intravenosos como la beta-hidroxiracina. Sin embargo, la mejor recomendación actual es mantener una presión arterial normal. ¿Cuánto es lo normal? Pues para un paciente que no es hipertenso es 120-80. Para una embarazada lo normal tal vez sean, no sé, 160, 90-60. La idea es normotensión en las pacientes. ¿Ok? Por aquí hay otra guía que menciona que mantener una presión diastólica menos de 85 milímetros de mercurio es suficiente como una buena meta. Entonces, ¿con cuánto se van a quedar? Bien fácil. Con que la paciente tenga una presión sistólica menos de 155 y una diastólica menos de 105, con eso vamos a empezar bien. Ya con el inicio del tratamiento, nuestra meta va a ser llevar a la paciente a, por ejemplo, una diastólica menos de 85 o normotensión. ¿Ok? No hay que ser tampoco tan estrictos con alguna cifra, solo eviten cifras mayores, sistólicas más de 155 y diastólicas más de 105, para no tener complicaciones de daño a órgano blanco. Una paciente joven, por ejemplo, que nunca ha sido hipertensa, obviamente, está flaquita, tiene pocos años de edad, pues una paciente de ese tipo, con 160 de presión sistólica puede sangrar de la cabeza. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Una paciente tal vez que ya tiene 35 años o 40 años y se embaraza, por la buena de Dios, ella puede aguantar tal vez hasta 200 de presión sistólica y no le va a pasar nada. Pero siempre tengan en consideración la autorregulación de cada paciente. Si es una paciente joven, más fácilmente puede convulsionar o puede tener complicaciones en órgano blanco, pulmonares, renales, hepáticas, con menos incremento de presión sistólica que una paciente que ya está acostumbrada a la hipertensión. Ahora, líquidos, muchos se ha dicho de ponerle líquido a una paciente embarazada. Con preeclampsia no le pongan, por amor de Dios, no tiene ningún fundamento, es un fundamento matemático erróneo por completo. Si le pasan líquido a una paciente que tiene los vasos, las arterias cerradas, pues van a generarle edema en todos lados, ¿no? Y aparte que es predisponente a fugar porque ya quedamos que las pacientes obstétricas pues, tienen hipovolemia, tienen presión osmótica muy baja, entonces vamos a fugar todo. No le pongan líquido, pongan una vena permeable y pasen los medicamentos por ahí. Si le pasan líquido van a condicionar riesgo de edema pulmonar y la muerte de la paciente. Por amor de Dios, no lo hagan. Los líquidos totales, pues eso dice la guía, por lo menos para que ya se eviten de broncas. Los líquidos totales deben ser limitados máximo a 80 mililitros por hora o un mililitro por kilo por hora. O sea, si alguien le quiere pasar líquido innecesario a la paciente porque ellas no tienen problemas de gasto cardíaco, pues pásele, pero mejor nada más póngale una vena permeable e inicien el tratamiento a la paciente, ¿vale? Porque lo que vamos a lograr es que tengan edema. Todas las pacientes embarazadas y hospitalizadas tienen edema por mal manejo de líquidos, todas las sobrecargamos y acaban con derrames en todos lados, derrames pleurales, con ascitis, con edema periférico o edema pulmonar, edema cerebral y todas las complicaciones que, por favor, no le pasen líquido a una paciente con preeclampsia. ¿Okay? Corticosteroides, ¿en quién las vamos a utilizar? En pacientes que tengan preeclampsia severa y corran el riesgo de que tengan que reinterrumpir el embarazo, pues, y que tengan una edad gestacional de 27 a 34 semanas de gestación. Ahí es cuando van a iniciar, por ejemplo, un esquema de maduración pulmonar fetal. Algunos dicen hasta las 36 semanas de gestación. ¿Qué medicamentos podemos usar? Betametasona o dexametasona. Son los que vamos a utilizar para que el bebé salga con menos complicaciones pulmonares si es que se llegara a interrumpir un embarazo y el producto es preterm. ¿Okay? Ya casi para terminar, ¿qué monitoreo podemos utilizar para evitar complicaciones? Pues una vaina de nervio óptico en aquella paciente que haya perdido la conciencia, porque nos puede hablar de que tenga un edema cerebral tan severo que genere hipertensión intracraneal o una hemorragia intracraneal grave que genere hipertensión intracraneal. Una ventana perihepática es muy útil en ultrasonido para evitar que no tengamos complicaciones hemorrágicas a nivel hepático. ¿Okay? Alguien se pudo haber salvado si hubiéramos rastreado muy fácilmente todas las partes del abdomen de la paciente y ver que no tuviera una hemorragia persistente. Cuando tenemos una hemorragia documentada a nivel abdominal por un ultrasonido FAST, la paciente tiene que pasar a quirófano inmediatamente. ¿Ok? Y tiene que obviamente tiparse y cruzarse y tener listo todos los hemoderivados disponibles porque se puede complicar gravemente una paciente obstétrica con una hemorragia intraabdominal. Y cuidado con esa situación. Si la paciente tiene, en el peor de los casos, en su caso, tuviera una hemorragia hepática, por ejemplo, una ruptura hepática, una paciente pasa a quirófano, pasa a empaquetamiento, lo que sea, no le pueden resolver problemas, se empaqueta, regresa al hospital, regresa a urgencias, regresa a hospitalización, a terapia intensiva. Si la paciente en cualquier momento empieza a requerir más vasopresor, empieza a hipotensarse nuevamente, empieza a contractar, se rastrea inmediatamente. Si vemos que tiene más líquido,
se vuelve a pasar a quirófano. ¿Okay? Eso es lo que hay que hacer y corregir toda la coagulopatía que pueda haberle ocurrido a esta paciente para evitar también el riesgo de hemorragia intraoperatoria. Aquí tenemos un ultrasonido FAST donde se observa el riñón, el hígado y observamos líquido libre en el espacio de Morris. Y a nivel pulmonar, quedamos que una de las principales causas de muerte de la preeclampsia severa es que tengan pues edema pulmonar. Lo podemos ver por el ultrasonido con líneas B. Al principio, la paciente puede tener un poquito de líneas B como en la imagen izquierda en el transductor lineal, pero si la paciente tiene muchísimo edema pulmonar o le pasan una carga, va a acabar como la imagen derecha con un montón de edema pulmonar y eso es culpa nuestra, ya no nada más va a ser de la pura paciente. ¿Ok? Criterios de la interrupción del embarazo: que la paciente tenga cualquier dato de preeclampsia severa, hipertensión arriba de 160 de sistólica o de 110 diastólica persistente al tratamiento, que tenga daño órgano blanco, que empiece con oliguria, por ejemplo, que es daño renal, que tenga menos de 400 mililitros en 24 horas de formación de orina o menos de 20 mililitros por hora, una depuración de creatinina estimada, aunque no es útil tampoco estimarla en una situación aguda, menos de 50 mililitros por hora, que incremente la creatinina arriba de 1.1, por ejemplo, que tenga trombocitopenia severa abajo de 50,000 plaquetas o una LDH muy alta arriba de 1000, pues con eso tenemos que la paciente tiene datos de preeclampsia severa y se tiene que interrumpir el embarazo. Okay. Esto háblenlo directamente con el ginecólogo. Hay pacientes que mejoran con el tratamiento y se pueden esperar. Hay quienes no mejoran y nada más van empeorando. Mejor interrumpan el tratamiento. Incremento del ácido úrico o que la paciente tenga, por ejemplo, un síndrome de Gel. Esto siempre ténganlo muy, muy presente ante las pacientes que se pueden llegar a complicar. Y también hay algunos criterios fetales como restricción al crecimiento intrauterino, oligohidramios, flujo umbilical diastólico invertido o que tengan, pues si ya el paciente tiene una edad suficiente para madurez pulmonar, pues ya para qué lo queremos dentro de la pancita, mejor interrumpimos el embarazo. Si está cercano a 36 semanas de gestación o más, ya interrumpen el embarazo, por favor, eviten complicaciones fetales y maternas. Y nada más para acabar, la preeclampsia no siempre se manifiesta arriba de las 20 semanas de gestación. Hemos tenido casos, este es un caso que estamos por publicar, de una paciente que tuvo una preeclampsia por mola, que tenía 17 semanas de gestación y tuvo una preeclampsia severa. Y aquí después se interrumpió esta situación y con eso se le quitó el problema. Y por último, las pacientes que se les resuelve el embarazo y persisten con datos de hipertensión, con datos de proteinuria, con datos de preeclampsia severa, siempre descarten que no tengan restos intrauterinos. Okay, aquí tenemos un ultrasonido uterino que lo hacemos en la terapia intensiva nosotros y medimos qué hay adentro del útero. Por ejemplo, esta línea regularmente tiene que medir menos de 1 a 2 centímetros. No hay una cifra bien establecida de cuánto, pero siempre ayúdense de un ginecólogo para que les diga, no, no tiene restos, o si tiene restos, lo que tiene que pasar es un legrado rápidamente para quitarle el estímulo que le está generando la preeclampsia. Si tiene algún cotiledón o algo, se le tiene que quitar y ya nos quitamos de problemas. Sospechen esto nada más en pacientes que ya después de resuelto el embarazo persistan con hipertensión, proteinuria o datos de preeclampsia. Okay. Pues como conclusiones, nada más para la preeclampsia severa, lo más importante es bajar la presión y evitar que no convulsione, evitar que no sangre, evitar todas las complicaciones, falla renal aguda, etc. ¿Okay? ¿Qué medicamentos tenemos? La betalona intravenoso es el mejor que podemos utilizar. Si no tenemos ese, podemos hidralazina y después pasarnos a nifedipino por vía oral. Son los de elección actualmente. El edema pulmonar es la primera causa de muerte en los pacientes que tienen preeclampsia. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Evitando pasarle líquidos a la paciente y bajarle la presión lo más rápido posible. Okay. Y la idea, a fin de cuentas, a futuro es evitar la lesión endotelial por la preeclampsia, pero todavía no hay un medicamento exacto. Para eso hay propuestas de medicamentos como la N-acetilcisteína, la adenosina, por ejemplo, pero no han demostrado nada al respecto todavía. ¿Ok? Si tienen dudas, cualquier cosita, estamos al pendiente con ustedes. Saludos. Pues ya lo vieron, muy dirigido el manejo. Hay que saber qué hacer en esos casos. Los pilares sin duda es el control antihipertensivo de la paciente con una emergencia hipertensiva, en este caso por preeclampsia, y pues la profilaxis anticonvulsiva. Los líquidos cada vez se dejan más en desuso, pues por las situaciones que pues se han desarrollado previamente. Así que pues muy buen tema. Vamos a continuar con nuestro contenido. En esta ocasión toca el turno al doctor Luis Antonio Morgado Villaseñor con un tema muy importante,
a veces lo dejamos de lado, pero va emergiendo como un tema muy relevante, como lo vamos a ver a continuación, con el tema de líquidos y vasopresores en choque séptico. No se lo pierdan, ya es el último tema del día de hoy y no se vayan a despegar para realizar la invitación de la segunda parte, que es el día de mañana 8 de abril del 2021. Muchas gracias por seguir con nosotros, mándenos saludos, ahí estamos contestando en el chat en vivo. Saludos a todos nuestros amigos de Centro, Sudamérica, todas partes de México que están conectados con nosotros, que nos siguen en este canal de YouTube, Entrenamiento en Áreas Críticas. Y pues recomiéndenos con sus amigos, por favor. Este canal académico busca acercar conocimientos de pacientes críticos, de medicina crítica, a las diferentes áreas donde se manejan estos pacientes. Recuerden que hay más pacientes graves fuera de la terapia intensiva que dentro de la misma, así que hay que tener todo el conocimiento para abordarlo de una forma adecuada. Así que, sin más, con el doctor Morgado, con líquidos y vasopresores en shock séptico en la paciente obstétrica. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablarte acerca de los líquidos y vasopresores en el manejo del choque séptico en paciente código Mater. Yo soy el doctor Luis Antonio Morgado, soy especialista en medicina de urgencias y medicina crítica y queremos compartir contigo esta información. Esperamos que sea de mucha utilidad para tu práctica diaria. Y primero que nada, pues vamos a definir lo que es sepsis y choque séptico en la paciente obstétrica. Hay muchos esfuerzos por tratar de unificar criterios, como las guías SOMANS, que son guías australianas y de Nueva Zelanda, de ginecología y obstetricia, para tratar de identificar la paciente con choque séptico, la paciente potencialmente complicable. Y, sin embargo, pues ellos aportan las definiciones publicadas desde el tercer consenso de la definición de sepsis y choque séptico, Sepsis Test, publicado desde el 2016 en la revista JAMA, los cuales las guías de sepsis del colegio australiano y de Nueva Zelanda, pues las adopta estas definiciones. Y sepsis, pues es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del paciente a la infección. Y choque séptico ya es un subconjunto de sepsis, ya es un cuadro de la sepsis, pero se caracteriza con disfunción circulatoria, como una presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, trastornos ya celulares, con disoxia, caracterizados por disoxia o de un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, y metabólicas con la producción de lactato. Desaparece la clasificación de sepsis severa en este consenso. Recordar que pues la sepsis ya se caracteriza por una disfunción orgánica y per se ya es severa. Entonces vamos a trabajar sobre estas definiciones para identificar a la paciente potencialmente en choque séptico, potencialmente complicable. Ahora, dentro de la epidemiología en México, los informes semanales de vigilancia epidemiológica siguen mostrando, como podrán observar, siguen mostrando que la sepsis puerperal y otras infecciones son de las principales causas de mortalidad en México. ¿De acuerdo? Nos atreveríamos a decir que dentro de las 5 primeras causas de mortalidad. Pero, ¿qué podemos observar ahora? Ahora, COVID-19 es la primera causa de mortalidad materna en México, y no nada más en México, también en el mundo. Ahora, COVID-19 también es sepsis, porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra sepsis e inmediatamente pensamos en bacterias, pensamos en antibióticos, pensamos en líquidos, pensamos en vasopresores, pero la COVID-19 es una sepsis de origen viral, es una respuesta inflamatoria exageradísima con un trastorno procoagulante como ninguna otra enfermedad, aunado a un estado procoagulante como el embarazo. ¿Será por esta la causa que lleva a tanta mortalidad materna las pacientes con COVID-19?
COVID-19, sepsis ahora es la primera causa de muerte materna en el mundo y hay que tener mucha vigilancia y tratar de prevenir que esta posible infección de COVID-19. Ahora con la vacunación y todo, esperemos que ya podamos disminuir todos estos casos. Ahora, bueno, la sepsis, ya hablamos de que es una disfunción orgánica, pero bueno, vamos a identificar cuáles son las características o los órganos que van a ser afectados por la sepsis. Entonces, dentro del sistema nervioso central, pues alteración mental aguda. De hecho, esta es una de las principales ventanas neurológicas es una de las principales ventanas para identificar al paciente con estado séptico. Hipotensión, vasodilatación, síndrome de distrés respiratorio agudo, en la presentación pulmonar, hasta una hilio paralítico o hilio per se, ya del sistema gastrointestinal, disfunción hepática, falla renal aguda, lesión renal aguda, trastornos hematológicos, trombocitopenia o coagulación intravascular diseminada y trastornos endocrinológicos como la resistencia a la insulina y también de la disfunción adrenal. Las causas principales de sepsis materna obstétrica, el aborto, anteparto y la coriomniaitis, y posparto la endometritis y infecciones también de algunas heridas. Las bacterias principalmente encontradas en un estudio de incidencia francés publicado en 2014, E. coli como la principal, después estreptococos del grupo B, incluso anaerobios e incluso también bacterias cocos gram positivos, principalmente gram negativos. Entonces tenemos una bacterias, muchas bacterias que van a estar afectando, gram positivos, gram negativos, anaerobios, pero principalmente los gram negativos. Y bueno, pues, ¿cuál es la principal causa? De las principales causas, otra vez, del trastorno genitourinario, principalmente antenatal serían urinarios y ya intraparto y postnatal serían ya del tracto genital. ¿De acuerdo? Ahora, recordar los cambios que ocurren durante el embarazo. Durante el embarazo hay cambios en el sistema cardiovascular, respiratorio, renal y de la coagulación. Cardiovascular disminuye las resistencias vasculares sistémicas, baja la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta en lo respiratorio el volumen corriente a expensas de volumen minuto de frecuencia respiratoria. La paciente está en un estado de alcalosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Pues porque disminuye su volumen residual funcional y eso hace que la paciente tienda a respirar más rápido y eso incrementa su volumen tidal. A nivel renal, pues incrementa el filtrado glomerular y el flujo de plasma. Y los factores de coagulación, pues se incrementan. Sin embargo, en el estado de sepsis ocurre algunos cambios también interesantes, como por ejemplo disminuye la resistencia vascular sistémica. Hay que recordar que hay una vasodilatación exagerada, disminuye la presión arterial, hay aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, daño pulmonar agudo, isquemia renal, vasoconstricción y también disminuye la efectividad de la proteína C, así como la fibrinolisis y aumenta el estado procoagulante. Entonces, todos estos mecanismos, tanto fisiológicos del embarazo más aunado a la sepsis, pues nos van a traer algunas manifestaciones ya como efectos acumulativos, como el colapso hemodinámico súbito, rápido, alta permeabilidad y susceptibilidad a desarrollar SDRA, SIRA, falla renal aguda e incremento en la coagulación, microcirculación, desregulación y incrementar la posibilidad de trombosis. Todos estos cambios aunados del embarazo, aunados a la sepsis, empeoran el pronóstico de la paciente. Ahora, ¿cómo vamos a identificar a la paciente con sepsis o paciente grave? Pues para eso tenemos la escala MUTE, donde son parámetros clínicos que vamos a valorar para hacer una llamada de atención rápido, activar el código ERI, el código rojo, código MATER, código de respuesta inmediata, con la presión arterial sistólica, la diastólica, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria,
hipoxemia, la oliguria y la temperatura. Todos estos nos van a dar pautas para activar un código ERI porque podemos tener una presentación de un compromiso de sepsis. Ahora, se han determinado algunas herramientas también de diagnóstico o de detección rápida de la paciente crítica, como la escala Quick-SOFA, que las guías SOMANS propone el Quick-SOFA modificado para la paciente obstétrica, donde modifica los valores de una presión arterial sistólica más de 90, respiración más de 25 por minuto y alteración del estado neurológico. Sin embargo, la hipotensión en la paciente obstétrica se ve en los primeros trimestres, en el primer trimestre del embarazo. Posteriormente ya no hay tanta vasodilatación. Entonces, aún hay mucha controversia, no están validados del todo. ¿Qué es lo que se recomienda? Modificar e incrementar más herramientas, utilizar más herramientas como por ejemplo SIRS, utilizar el SOFA y utilizar el MUTE. ¿Por qué? Porque aumentamos la sensibilidad y especificidad para detectar a la paciente en estado grave. Recordar que el estado de choque, hay un trastorno en el tono vascular. ¿Por qué? Pues porque hay óxido nítrico, hay vasodilatación y el tono vascular, las resistencias vasculares sistémicas están disminuidas. Esto hace que se caiga la poscarga del ventrículo izquierdo y que la contractilidad aumente. Es un estado hiperdinámico donde el oxígeno se pierde la capacidad de entrega de la sangre hacia el oxígeno, hacia las células, por una vasodilatación exagerada. Entonces, hay que recordar que este estado es un estado de vasodilatación, mal llamado trastorno choque distributivo. Ahora sabemos que es un choque vasodilatado. Pareciera un juego de semántica, pero cuando cambiamos la palabra vasodilatado, es un choque vasodilatado, inmediatamente viene a nuestra mente una opción de un vasopresor temprano, y eso es muy importante a la hora del abordaje del paciente con estado séptico. ¿Ok? Entonces, sepsis no es otra cosa más que un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno, y esta lleva a una producción de lactato, mal llamado choque distributivo. Hay que recordar que realmente es un choque vasodilatado, donde hay una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y aumento del gasto cardíaco. Entonces, cada vez que pensemos en sepsis, ahora vamos a llamarlo choque vasodilatado porque nos hace pensar en ofrecer un vasopresor de manera temprana. Y bueno, aparte del Quick-SOFA, aparte del SIRS y aparte del MUTE, vamos a utilizar las ventanas clínicas. Esto es bien importante. Identificar a la paciente con estado neurológico alterado, llenado capilar prolongado y disminución en el gasto urinario, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Esas son las ventanas clínicas que nos hablan de que el paciente está en un estado de choque séptico probablemente. La ventana neurológica, la ventana del llenado capilar y la ventana renal. Dentro del llenado capilar es bien importante que estemos observando y midiendo la perfusión distal, así también como las rodillas de la paciente. Tenemos la costumbre de evitar con las vendas cuestiones protrombóticas. Sin embargo, no hay evidencia de que las vendas disminuyan la trombosis en las pacientes embarazadas. Y lo que sí hacen es que nos quitan una ventana que podemos observar, donde podemos observar cómo está el llenado capilar y poder observar el mottling, el moteado de las rodillas, el mottling score, que tiene relación directa con el grado de severidad y con el lactato. Variables macrodinámicas, signos vitales, paciente con hipotensión, paciente desaturada, paciente taquicárdica. Sin embargo, hay que recordar que las variables hemodinámicas pudieran estar presentes o no, macrohemodinámicas, pudieran estar presentes o no. Lo que nos va a dar la pauta para saber si el paciente está en estado de choque va a ser las ventanas clínicas. El diagnóstico de choque se hace de manera clínica.
Recordar que hipotensión no es sinónimo de choque y choque no es sinónimo de hipotensión. Y algunas variables bioquímicas, cálculos que podríamos utilizar, algunos tienen evidencia, algunos tardan en despertar, como el lactato, tarda en manifestarse, delta CO2, se requiere algunas mediciones a través de un catéter venoso central, más variables, sin embargo, nada más las vamos a mencionar, pero la idea es quedarse con las ventanas clínicas. Mi paciente en estado de choque me lo va a manifestar de manera clínica. Recordar que una redistribución de flujo de la piel hacia los órganos vitales, corazón, cerebro, riñones, y eso me lo va a manifestar en una palidez y en un llenado capilar retardado. Entonces, bien importante el apego continuo a la paciente obstétrica y estar valorando y empezar a pensar que la paciente está en un estado de choque vasodilatado. Ahora, cuando vamos a reanimar al paciente, vamos a entrar ya en materia, cuando vamos a reanimar a la paciente en estado de choque séptico, ¿qué es lo más importante? Lo más importante ni siquiera es mejorar la presión arterial. Tenemos que estarla midiendo y tenemos que mantenerla idealmente por arriba de 65, 75 milímetros de mercurio. Sin embargo, muchos estudios, entre ellos un estudio que fue un parteaguas en el manejo del paciente con choque séptico, es el estudio Andrómeda. Ojalá pudiéramos replicar o llevar ese estudio a la paciente obstétrica y ver sus resultados, porque en este estudio demostraron que no hay una diferencia significativa entre la reanimación por niveles de lactato sérico versus el llenado capilar o la perfusión periférica. Se dieron cuenta que la mortalidad es exactamente la misma, reanimarlos por llenado capilar, por perfusión periférica versus lactato. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el lactato tenemos que estar tomando gasometrías de manera constante, arterial o venosa, y la perfusión periférica la podemos hacer de manera inmediata, ahí, rápido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde es donde sí existe diferencia? En los resultados secundarios que arrojó este estudio. Este estudio demostró que los pacientes que eran reanimados a favor de la perfusión periférica tenían menos falla multiorgánica. Y eso fue significativo, estadísticamente fue significativo, que los pacientes que está el apego continuo a la cabecera del enfermo y que se está revisando la perfusión periférica es más, tiene mayor beneficio en cuanto a falla orgánica. O sea, el paciente tiene menos falla orgánica cuando es reanimado a través de perfusión periférica versus lactato. Entonces, ya no me interesa estar midiendo el lactato. Eso de estarle lavando el lactato el 20% de las primeras 2 horas se va quedado atrás. Vámonos por clínica, algo que realmente puedo hacer en mi sala de urgencias, en mi sala de terapia intensiva o en la tococirugía. Empezar una reanimación guiada por perfusión periférica. Ahora, ¿qué onda con el manejo de los líquidos? Tenemos que hacernos 4 preguntas, 4 consideraciones básicas a la hora de elegir reanimar con líquidos a mi paciente. Y tengo que preguntarme, ¿el paciente está francamente deshidratado? Porque puede ser un choque séptico gastrointestinal y sí pudo haber tenido pérdida de volumen, ¿de acuerdo? Entonces voy a buscar signos de deshidratación francos. O si la paciente tuvo intolerancia a la vía oral, tuvo una hiperemesis gravídica, ayuno prolongado, signos clínicos de deshidratación para pensar en utilizar volumen, líquidos. Ahora, segunda pregunta, ¿la paciente puede tolerar volumen? ¿Le podemos colocar volumen a esta paciente? ¿O tiene antecedentes de cardiopatía? ¿O tiene antecedentes de enfermedad renal crónica? ¿O puede llegar en un estado de edema pulmonar? O valorar también incluso la edad. Pudiéramos encontrarnos una paciente de 38, 40 años, pudiera ser. Y esta paciente quizá no pueda tener una buena tolerancia a volumen. Tercera pregunta, vamos a evaluar la tolerancia y la respuesta a los líquidos. ¿Ok? Y aquí tenemos que hacernos algunas preguntas en base al reto de líquidos.
La PVC ha sido muy controversial, también controversial en las pacientes embarazadas. Muchas condiciones la modifican. Sin embargo, una PVC extrema, una PVC baja, que lo normal es que esté entre 0 a 4 milímetros de mercurio, que esté lo normal, pues quizá pudiera hablarnos de algo de tolerancia a volumen, ¿de acuerdo? Ya los valores extremos, más de 8, más de 10 de PVC, eso pues ya nos habla de que la paciente realmente no tiene ningún beneficio y que ya tenemos que detenernos en caso de que estemos administrando líquidos. Ahora, ¿qué es lo más importante? Pues evaluar clínica, evaluar perfusión e incluso pudiéramos valernos de onda pletismográfica, un pulso oxímetro, índice de perfusión y la variabilidad de onda pletismográfica pudiera darnos datos de tolerancia a el volumen. Y otro es, la paciente puede tomar líquidos, puede tomar alimentos y podemos valorar su propia tolerancia con la administración vía oral. ¿Por qué? Porque pues quizá la paciente se beneficie de mejor, vamos a darle vía oral. Ahora, una de las pruebas que utilizamos en los pacientes en estado grave, en estado crítico y pacientes con choque séptico para valorar la respuesta a volumen es la elevación pasiva de extremidades. Esta tiene validez en la paciente gestante. Entre 35 y 37 semanas se observó aumento en el gasto cardíaco, en el índice cardíaco, en el volumen sistólico, baja la frecuencia cardíaca y mejora la presión arterial. Entonces, hay beneficios cuando usamos la elevación pasiva de extremidades en las pacientes ginecobstétricas. ¿Cuál es la única condición? Tenemos que lateralizar hacia la izquierda el útero y hacer elevación pasiva de extremidades a 45 grados entre 60 a 90 segundos y evaluar la respuesta. Puede ser por perfusión o si tenemos ultrasonido o por onda pletismográfica podemos ir guiando este volumen. ¿Y por qué es importante guiarlo? ¿Por qué? Porque el exceso de líquido, si tenemos una paciente que per se ya tiene disminución de la presión coloidosmótica, tiene aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, fácilmente se puede congestionar esta paciente y lleva a aumentar la mortalidad más de 10%, del 10 al 15% por cada litro infundido por arriba de su agua corporal total. Y hemos guiado los pacientes con choque séptico en base a etapas, en base a un protocolo que es el protocolo Rose, que es un protocolo que nos va hablando de un balance de líquidos en base a etapas. La R de resucitación o reanimación inicial, optimización, estabilización y evacuación. Estas etapas, bueno, fueron creadas en base a la respuesta metabólica al trauma, en base a la fase F y a la fase flow de Cuthbertson. Ahora, ¿cuál es el objetivo de utilizar este protocolo a la hora de administrar los líquidos? Evitar las complicaciones de la sobrecarga hídrica, respiratorios, hepáticos, gastrointestinales, renales, abdominales, de todo. Vamos a llevar muchas complicaciones si sobrecargamos a la paciente que per se ya tiene factores de riesgo, más la sepsis, entonces no podemos abusar de los líquidos. Y vámonos rápido con la letra R, que es la reanimación. Tiempo de actuar, minutos. En un mínimo de 10 a 15 minutos tenemos que estar reanimando a la paciente con bolos, 4 mililitros por kilo, no son 30, no son 20, 4 mililitros por kilo. ¿Cuál es el objetivo? Salvar la vida de la paciente y los vamos a administrar de manera periférica. No hay urgencia por colocar un catéter venoso central. Podemos iniciar una reanimación a 4 mililitros por kilo. De solución, la que quieras, fisiológica o Harman, la que quieras. El objetivo es sálvale la vida al paciente con 4 mililitros por kilo. Aquí no vamos a hacer respuesta a volumen, vamos a actuar de manera rápida para salvarle la vida a esta paciente con 4 mililitros por kilo, excepto una paciente que tenga ya francamente edema agudo de pulmón, que no es el caso de choque séptico. Vamos a administrar 4 mililitros por kilo de peso de manera rápida, ¿de acuerdo? Ni siquiera son 500 mililitros, son 4 mililitros por kilo. Conclusión, el mínimo necesario para aumentar el retorno venoso. ¿Cuánto de líquidos en esta fase? 4 mililitros por kilo, así de sencillo. Ahora, la O, optimización. Aquí ya podemos valernos de horas en lo que seguimos manejando al paciente. El objetivo es el soporte orgánico enfocada a la perfusión tisular. Acuérdate que
Aquí podemos estar midiendo la presión arterial, es una buena meta, garantizar la perfusión, pero tenemos que seguir manejando datos clínicos. Ya está orinando mi paciente, ya disminuyó el llenado capilar, ya mejoró su estado neurológico, que son las 3 ventanas del estado de choque. Y para en esta fase, sí voy a utilizar datos de respuesta a volumen, sí voy a buscar elevación pasiva de extremidades con su lateralización del útero gestante hacia la izquierda. Y si mi paciente elevo las extremidades aquí a 45 grados y mejora el llenado capilar, baja la frecuencia cardíaca entre 60 y 90 segundos, entonces se beneficia de líquidos. Yo le bajo las piernas y entonces vuelvo a administrar 4 mililitros por kilo. Y así puedo estar evaluando y revaluando con apego constante a mi paciente, con bolos de 4 mililitros por kilo. Valorar respuesta a volumen en esta fase. Ahora vamos a estabilizar, que ya es tiempo de actuación, ya es de días. Y el objetivo va a ser solo mantenimiento o reposición hidroelectrolítica. Ahora, ojo, que el paciente esté internado no es sinónimo de que tengan que tener una solución de base colgada en su sistema o en su vena. Si el paciente ya en esta etapa pudiera estar comiendo y tolerando la vía oral, pues no requiere soluciones de base, no requiere que estamos poniendo líquidos. Recuérdate que la paciente va a estar con hipoalbuminemia, disminución de la presión coloidosmótica, dañamos el glucocálix y esto va a traer a mayor sobrecarga hídrica. Entonces, si la paciente se puede autorregular con la administración de líquidos que nosotros le estamos dando vía oral, ya en esta fase, que ya no estamos en una fase de reanimación, que ya no estamos en una fase de optimización, ya estamos en una fase de estabilización, pues ya la paciente se puede autorregular a través de soluciones vía oral. O sea, ya los líquidos que le dejaste de base, de aporte, la paciente se va a estar autorregulando, salvo algunos electrolitos que se haya que corregir, potasio, magnesio, y aquí tenemos que estar midiendo electrolitos de manera constante para estar cambiando las soluciones. Eso es lo más importante, no casarse con una solución, no Harman, no fisio, sino estar modificando las soluciones en base a los electrolitos. Empieza a subir el cloro, cambio a Harman. Empiezo con cloro disminuido, puedo cambiar a solución fisiológica. ¿Ok? Y se pretende que sean balances neutros. Ahora, ya para la evacuación, pues ya esto ya es una fase más crónica, ya no es tan agudo, ya es semanas, el tiempo de actuar ya es en base a semanas. Se trata del objetivo es evitar los balances positivos. ¿Por qué? Porque la paciente pues se va a edematizar, se le hinchan las manos, tienen quemosis, tienen edema de piernas, los pies se les edematizan, la cara incluso se les edematiza. Entonces hay que evitar esta exceso de líquidos, esta sobrecarga hídrica. Simplemente la resolución de fallas orgánicas ya pasó y pudiéramos empezar a buscar balances neutros, incluso negativos, con una redistribución de líquidos. Solita se va a redistribuir, solita. Evitar los balances positivos. Quizá tendríamos que utilizar un poquito de, si se está atorando allí la uresis, le damos un aporte de furosemida, unos 5 miligramos, 10 miligramos, nada más para que pueda empezar a orinar y listo, es todo. Buscar que los balances sean neutros a negativos, evitar los balances completamente positivos. Ahora, eso es en cuanto a los líquidos. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que como es un choque vasodilatado y tenemos que pensarlo así, es conveniente de manera conjunta empezar a utilizar líquidos y vasopresores. Entonces, mi paciente con choque séptico, voy a empezar una reanimación resucitación o reanimación a 4 mililitros por kilo. En lo que yo estoy preparando los 4 mililitros por kilo, paso el primer bolo a 4 mililitros por kilo e inmediatamente indico un vasopresor. ¿Un vasopresor para qué? Para mejorar la perfusión global de la paciente y recordar la máxima, lo que es bueno para la madre es bueno para el feto. Entonces tenemos que mantener una adecuada presión de perfusión. Se recomienda entre 65 a 75 milímetros de mercurio. Ahora, dentro del primer vasopresor de elección, vamos a utilizar norepinefrina. Norepinefrina se mantiene como el vasopresor de primera elección. Hay algunos reportes de anestesiología, consensos internacionales de anestesiología, donde ellos
usan más efedrina, entre 5 o 10 miligramos en bolos, para llevar a esta reanimación. Sin embargo, es en un contexto de anestesia. Aquí estamos hablando en un contexto de choque séptico. La paciente está en choque séptico, entonces tendríamos que utilizar norepinefrina de primera elección. Buscar una presión de perfusión entre 65 a 75 son puntos considerables. Entonces, ya para la fase de optimización, yo ya tengo el vasopresor corriendo, norepinefrina, lo titulo, y ya tengo el vasopresor corriendo, y eso me va a dar la pauta de poder ya llevar a una adecuada presión de perfusión y valorar ahora con respuesta a volumen en una fase de optimización. ¿Mi paciente se beneficia de volumen? Sí o no. ¿Ok? Este es el consenso internacional para el manejo de la hipotensión durante cesárea y anestesia de anestesiología. Ellos utilizan efedrina de primera elección. Sin embargo, en choque séptico, las guías siguen recomendando norepinefrina como primera elección. Lo que es bueno para la madre es bueno para el feto, optimizar la perfusión. ¿Ok? Y algunas directrices en cuanto al tratamiento. Siempre identifica a la paciente con sepsis, choque séptico. Acuérdate que el tiempo es órganos. Aquí el tiempo es órganos, como en infarto del corazón. El tiempo es corazón, es miocardio, tiempo es miocardio. Aquí el tiempo es órganos, es completo. Tiempo es feto y tiempo es madre. Trata siempre la causa, siempre vamos a tratar la causa. Recuerda que no importa los líquidos que le pongan ni el vasopresor, si no se ha corregido la causa, identificar un posible foco infeccioso, pensar que siempre es polimicrobiano, puede ser gram positivos, gram negativos, anaerobios, antibióticos de amplio espectro, tratar de policultivar sin retrasar el tratamiento, e incluso pudiéramos pensar en que también la paciente pueda tener una urgencia quirúrgica, hasta apendicitis puede tener. Entonces también involucrar al servicio quirúrgico, siempre tratar la causa, no importa cuántos líquidos, cuánto vasopresor le pongas, si no se corrige la causa de manera inicial. Reanimación en base a perfusión, olvídate de lactato, olvídate de PVC, olvídate de otra cosa. Lo único es llenado capilar, ventana neurológica y ventana de renal. Son las tres ventanas que me interesa que la paciente tenga adecuada perfusión. Una presión arterial media entre 65 a 75 milímetros de mercurio sin ningún problema. Hay que evaluar la tolerancia y respuesta a volumen. No son 1000 para 1, 1000 para 2, 1000 para 4, 1000 para 6 como anteriormente lo utilizábamos. Hay que utilizar la elevación pasiva de extremidades y bolitos de 4 mililitros por kilo, 4 mililitros por kilo, y siempre el vasopresor de manera temprana con norepinefrina. Y pues siempre un paciente código Mater es una paciente que requiere un tratamiento multidisciplinario e involucrar a todos los servicios quirúrgicos, ginecología obstetricia, obviamente, subdirección médica, dirección médica, medicina interna, terapia intensiva, todos deben de estar, materno-fetal, todos deben de estar involucrados en el tratamiento y seguimiento para las mejores decisiones. Aparte de recordar que son casos médico-legales que después pudiéramos tener alguna situación de conflicto. Y bueno, recordar que la sepsis mata. Ya observamos que COVID-19 ahora en México es la principal causa de mortalidad, muerte materna, y esto pues es una sepsis de origen viral. Desafortunadamente no tenemos ningún antibiótico eficaz que pueda contrarrestar todas estas lesiones multiorgánicas que ocasiona, pero no deja de ser una sepsis de origen viral con lesión multiorgánica, estados procoagulantes, lesión miocárdica, lesión pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Espero que también haya muchas dudas y muchas preguntas por resolver. Buen día. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del simposium de actualización, actualidades de manejo en emergencias obstétricas y cuidados críticos. Mañana habrá mucho más contenido. Vamos a tener lo que es trauma grave y embarazo, a tener lo de la hemorragia obstétrica, el manejo de hemorragia obstétrica y un taller de RCP en embarazada. Recuerden, mañana estará con nosotros la doctora Paola Villa y el doctor Cristian, que son especialistas en terapia intensiva y terapia intensiva obstétrica respectivamente. Así que no se lo vayan a perder. Nos vemos el día de mañana
8 de abril por este mismo canal de YouTube, Entrenamiento en Áreas Críticas. Nunca pensé decir mañana a la misma hora y el mismo canal, y tal cual así será. Así que mañana no se lo pierdan, porque al final del último tema vamos a subir el link para que puedan descargar su constancia de participación a este simposium de actualidades en manejo de emergencias obstétricas y cuidados críticos. Yo soy Eder Zamarrón, no te salgas, dale una manita arriba a este video, comparte en las redes sociales el mismo, aquí se va a quedar guardado unos días este contenido, y pues suscríbete al canal para que te lleguen todas las notificaciones y puedas acceder a las diferentes situaciones que vamos a estar publicando, de cápsulas, videos, etcétera. Así que nos vemos el día de mañana con la segunda parte de este simposio. Hasta mañana.